Capítulo 1. La basura. Que no era basura. Redescubriendo la materia orgánica en casa. Todo comienza en un rincón cotidiano del hogar. Tal vez al pelar una papa, al desechar los restos de una zanahoria o al tirar las cáscaras de huevo al basurero. Lo hacemos casi por reflejo. Pero lo que parece desecho, en realidad es una mina de oro escondida. La materia orgánica. La mayoría de las personas que viven en departamentos piensan que la autosustentabilidad está reservada para quienes tienen grandes terrenos, jardines o chacras. Pero la realidad es otra. Lo sustentable empieza con una mirada distinta, con la capacidad de preguntarse, ¿realmente esto es basura? ¿Qué es la materia orgánica en tu departamento? En términos simples, es todo resto de origen vegetal o animal que proviene de tus actividades diarias. Restos de frutas, verduras, cáscaras de huevo, servilletas de papel usadas, café molido, bolsitas de té, pan viejo, arroz sobrante, hojas secas que entran por la ventana. Es la parte viva de tus desechos. Y lo más importante, es transformable. ¿Por qué es importante transformarla? Porque cuando esta materia se va al camión de la basura, termina en un vertedero donde, al no tener oxígeno, se descompone mal y libera metano, un gas de efecto invernadero 20 veces más potente que el dióxido de carbono. Pero si tú te haces cargo de ella, no solo evitas ese daño ambiental, sino que conviertes tu basura en vida. La materia orgánica bien tratada se convierte en mulch, compost, abono o incluso, directamente, en la cama fértil sobre la que crecerán tus verduras. ¿Y qué es el mulch? ¿Y por qué debería importarte? Mulch no es más que una capa protectora que se pone sobre la tierra para cuidarla. Mantiene la humedad, regula la temperatura, impide que crezcan malezas y al descomponerse, enriquece el suelo. En otras palabras, es como una manta nutritiva para las plantas. Pero más allá del beneficio técnico, hacer mulch en tu departamento tiene un significado profundo. Es una manera de cerrar ciclos. Lo que antes tirabas, ahora vuelve a ti en forma de alimento. Es un acto revolucionario y poético a la vez. ¿Cómo empezar desde cero si nunca lo has hecho? Primero, necesitas un cambio de mirada. No necesitas un jardín, ni siquiera una terraza. Solo necesitas observar los flujos de tu cocina. Empieza por separar los restos orgánicos. Coloca un pequeño recipiente con tapa en tu cocina y dedícalo exclusivamente a estos materiales. Que no se mezcle con lo demás. Aquí es donde nacerá tu mulch. Cada vez que cocines, no pienses en lo que tiras, piensa en lo que alimentas. En ese contenedor estás sembrando futuro. ¿Qué se puede usar para mulch y qué no? Esto es vital para que no cometas errores que puedan atraer plagas o generar malos olores. Sí puedes usar cáscaras de frutas y verduras, sin aceite ni sal, hojas secas de plantas de interior, papel de cocina usado, sin tinta ni colores, bolsitas de té, sin grapas, café molido con filtro, cáscaras de huevo trituradas, pan seco o restos de arroz, frijoles cocidos, en poca cantidad. Evita carnes, pescados o huesos, grasas o aceites lácteos, alimentos cocinados con condimentos, excremento de mascotas carnívoras. La clave es imaginar si eso podría descomponerse al aire libre sin causar problemas. Si la respuesta es sí, va para el mulch. El primer paso hacia la autosustentabilidad. Crear mulch en tu departamento es un pequeño acto, pero contiene una gran carga simbólica. Es decidir que no vas a depender totalmente de un sistema que derrocha. Es comenzar a construir un pequeño ecosistema dentro de tu hogar. Un ciclo en el que tú produces, tú consumes y tú regeneras. Y este primer paso, aunque sencillo, es el más importante. Porque una vez que comienzas a mirar tu basura como recurso, tu forma de vivir ya no es la misma. Te conviertes, sin saberlo, en el guardián de tu propio suelo fértil, aunque vivas en el piso 20 de una torre. Y así, con un simple balde de restos vegetales, empieza tu camino hacia la autosustentabilidad. Capítulo 2. El balcón. Se convierte en huerto. Primeros cultivos en espacios reducidos. Cuando uno vive en un departamento, suele mirar hacia el exterior con una sensación de limitación. No hay tierra, no hay campo, no hay árboles donde sembrar, pero hay algo que sí existe, intención, y esa intención es la semilla más poderosa. Del deseo al diseño. ¿Dónde puedo plantar? Quizá no tengas patio,
Pero tal vez tengas un balcón, una ventana, una repisa iluminada o una esquina junto a la cocina que recibe un poco de sol cada día. Ese espacio, por mínimo que sea, puede ser un pequeño sistema vivo. La primera clave para plantar verduras en tu departamento es observar. No se trata de comprar lo más caro, ni de instalar sistemas complicados. Se trata de reconocer lo que ya tienes. ¿Cuánto sol entra y en qué momento? Hay corrientes de aire que podrían secar o dañar las plantas. ¿Dónde podría recoger el exceso de agua sin ensuciar el piso? Porque el cultivo en departamentos no se basa en dominar la naturaleza, sino en colaborar con lo que la naturaleza ya está haciendo en tu espacio. ¿Qué verduras puedo plantar en macetas y por qué? Aquí no hablamos de grandes cultivos, hablamos de empezar con lo posible. Pero lo posible puede ser asombroso si se hace bien. Verduras ideales para espacios reducidos. Lechugas, crecen rápido, necesitan poca profundidad y puedes cosecharlas por hojas. Cebollín, se adapta fácilmente y puedes regenerarlo desde los restos de cocina. Cilantro y perejil, aromáticos, fáciles de cuidar y muy útiles para cocinar. Acelga baby o espinaca, ideales para macetas medianas. Rábanos, rápidos, resistentes y no requieren mucho espacio. Zanahorias pequeñas, baby, si tienes macetas profundas, son una excelente opción. El porqué es claro, estas plantas requieren poca tierra, poco espacio horizontal y puedes empezar a cosechar en pocas semanas. Además, muchas de ellas se pueden sembrar a partir de restos orgánicos que ya tienes, cerrando aún más el ciclo. ¿Cómo preparo la tierra con el mulch que hice? Ahora que ya tienes mulch hecho con tus restos de cocina, es momento de integrarlo a tu sistema de siembra. Pero no se trata de usar solo mulch, sino de entender cómo usarlo. Base del contenedor. Coloca pequeñas piedras o grava para que drene bien. Sustrato principal. Mezcla tierra de hoja. Puedes comprarla. Un poco de compost o humus. Y si tienes lombrices californianas, aún mejor. Capa de mulch. Seco. Justo encima, coloca una capa fina de tu mulch casero. Esto ayudará a mantener la humedad y a alimentar la tierra de forma gradual. El mulch actúa como una especie de almohada protectora sobre la tierra. Reduce la evaporación, protege las raíces y al descomponerse lentamente, libera nutrientes. ¿Por qué es importante cultivar aunque sea poco? Porque cultivar una sola lechuga en tu departamento no es solo plantar una lechuga. Es hacer una declaración silenciosa. Yo puedo producir, no solo consumir. Es enseñarle a tu cuerpo que no todo viene del supermercado, que hay un tiempo natural, que hay una conexión, que el alimento no aparece. Se construye con paciencia, con restos, con agua y con amor. Además, cultivar activa tu observación. Aprendes a ver si las hojas se caen por falta de sol, si hay demasiada agua, si las raíces se encharcan. Vuelves a prestar atención. Y cuando prestas atención a una planta, inevitablemente empiezas a prestarle atención a ti mismo, a tu entorno, a lo que comes y a cómo vives. Pequeños sistemas autosustentables dentro del hogar. En la medida que produces mulch, siembras tus propias verduras y aprovechas los residuos de tu cocina. Vas generando microciclos cerrados. Lo que comes genera restos, se vuelve mulch. Alimenta plantas, que vuelves a comer. Las botellas vacías se convierten en maceteros. El café usado alimenta la tierra. El agua del lavado de vegetales riega las plantas. Cada parte de tu hogar comienza a conversar con otra. Y cuando eso ocurre, tu departamento deja de ser solo un espacio para vivir. Se transforma en un pequeño ecosistema consciente. No necesitas ser experto. Solo necesitas comenzar. Muchos no se atreven porque piensan que no saben lo suficiente. Pero el conocimiento viene con la práctica. El error también enseña. Y las plantas son grandes maestras. Si te olvidas de ellas, te lo mostrarán. Pero si las cuidas, te lo devolverán en hojas verdes, aromas frescos y una sensación inmensa de autonomía. Y así, poco a poco, tu balcón deja de ser solo un lugar para mirar el cielo y se convierte en un espacio para alimentar la tierra. Capítulo 3. Alquimia casera. Cómo convertir residuos en mulch de calidad. Todo comienza con una mirada distinta hacia lo que normalmente desechamos. No se trata solo de separar basura. Se trata de entender que la basura no existe cuando hay intención, técnica y respeto por los ciclos naturales. ¿Qué es exactamente el mulch y por qué deberías hacerlo tú mismo?
El mulch no es solo un montón de hojas secas o una cobertura para macetas, es mucho más que eso. Es un regulador del microclima del suelo, protege de la evaporación, mejora la estructura, nutre la tierra y, sobre todo, imita los procesos del bosque. En los ecosistemas naturales, el suelo siempre está cubierto. Nada queda expuesto. Y esa cobertura está hecha de lo que cae: hojas secas, ramas, excrementos de animales, frutas podridas. Todo eso forma una alfombra de fertilidad que se va degradando lentamente y nutriendo el ecosistema. Cuando tú haces mulch en casa, estás imitando la sabiduría de la naturaleza, incluso si vives en el piso número 12 de un edificio. ¿Qué residuos puedes usar y cuáles no? No todo lo orgánico sirve para mulch. Algunos elementos fermentan mal, huelen, atraen plagas o simplemente no aportan mucho. Pero otros son verdaderos tesoros. Sí puedes usar cáscaras de frutas y verduras, excepto cítricos en exceso, hojas secas de vegetales, restos de infusiones como té y café, sin etiquetas ni grapas, papel de cocina usado con restos vegetales, servilletas sin tinta ni colorantes, cáscaras de huevo trituradas, pan seco en trozos muy pequeños, cartón sin tinta o brillo, cortado o triturado, cáscaras de nueces, almendras, avellanas. No se recomienda usar restos de carne, lácteos, pescado o huevos crudos, grasas o aceites, arroz cocido en grandes cantidades, puede fermentar, restos de comida muy condimentada, papel plastificado con tinta de color o metalizado. El proceso. Paso a paso para hacer mulch en un departamento. No necesitas más que voluntad, unos contenedores y un lugar donde entre algo de sol o aire. Paso 1. Separación. Cada vez que cocines o comas, separa los restos que se pueden convertir en mulch. Es importante tener un recipiente específico para esto, seco y sin líquidos, para evitar olores. Paso 2. Deshidratado. Coloca los restos sobre papel periódico, bandejas viejas o mallas. Idealmente cerca de una ventana con buena ventilación o al sol directo. Pero si no es posible, déjalos en un lugar aireado. Este paso es fundamental porque el mulch debe estar seco antes de usarse, así evita malos olores y descomposición prematura. Paso 3. Triturado. Una vez secos, puedes romper los restos con las manos, con una piedra, o usando una mini licuadora o molinillo de café. Cuanto más pequeños los trozos, más uniforme y rápido será su efecto sobre la tierra. Paso 4. Almacenaje. Guárdalo en un frasco de vidrio o bolsa de tela hasta el momento de usar. No debe tener olor, no debe estar húmedo y debe crujir al tocarlo. Eso es señal de buen mulch. ¿Por qué es mejor hacer mulch que simplemente compostar? El compost es maravilloso, pero en departamentos puede requerir lombrices, control de humedad, y tiene un proceso más lento. El mulch, en cambio, actúa desde el primer momento como cobertura protectora. Además, si haces ambos, compost y mulch, estarás actuando en dos frentes. El compost nutre desde adentro, alimentando el suelo. El mulch protege desde afuera, conservando humedad, temperatura y evitando erosión. Y lo mejor de todo, ambos se hacen con lo que normalmente tirarías. ¿Cómo saber si tu mulch es de buena calidad? Tu mulch debe no oler mal, tener textura seca, quebradiza, verse limpio, sin moho ni larvas, no tener materiales plásticos o brillantes. Si encuentras humedad o mal olor, déjalo secar más tiempo. Si está bien hecho, será un tesoro marrón, dorado o grisáceo que puedes aplicar con seguridad en tus macetas. Transformación silenciosa. Revolución doméstica. Cuando una persona en su hogar, sin patio, sin tierra, empieza a transformar residuos en vida fértil, algo poderoso sucede. Tu cocina se convierte en laboratorio, tus residuos en insumos, tu maceta en refugio, tu balcón en alimento. Eso es revolución. Silenciosa, diaria, suave, pero revolución. Capítulo 4. Macetas sin dinero. Crear recipientes de siembra con lo que tienes en casa. La mayoría de la gente que empieza a cultivar en su departamento piensa que necesita invertir en maceteros, jardineras, estructuras sofisticadas o productos especiales. Y no los culpo. Eso es lo que nos han hecho creer. Que la autosustentabilidad es cara, que se necesita lo correcto. Pero la naturaleza no funciona así. La naturaleza se adapta, se recicla, se reinventa con lo que tiene a mano. Y tú puedes hacer lo mismo. El principio: cultivar no es gastar, es observar y reutilizar.
Cuando decides sembrar tus verduras, estás invocando un gesto profundo de independencia. Pero más aún cuando lo haces sin comprar nada, usando lo que normalmente tirarías. Porque entonces no solo estás cultivando plantas, estás cultivando una mirada distinta del consumo. ¿Qué objetos de casa sirven como macetas? Muchísimos. Aquí algunos ejemplos reales. Botellas plásticas cortadas, horizontal o verticalmente. Baldes de pintura usados, bien lavados. Cajas de fruta de madera o plástico. Cajas de Tetra Pak abiertas y agujereadas. Tazas rotas que aún conservan el fondo. Cajones viejos, sillas con asiento removido. Latas grandes de café, conservas o pintura. Envases de helado, margarina, yogur. Canastos plásticos con geotextil o tela vieja dentro. Zapateras colgantes rellenas con tierra. Cultivos verticales. Todo esto puede transformarse en una pequeña cápsula de vida si sabes cómo prepararlo. ¿Qué debe tener un recipiente para funcionar como maceta? No necesitas que sea lindo, solo funcional. Debe cumplir 3 reglas básicas. Profundidad mínima, entre 10 y 15 centímetros para la mayoría de hortalizas pequeñas. Buen drenaje. Debes hacerle agujeros en el fondo, con clavo caliente, cuchillo, taladro, lo que tengas. No tóxico. Evita materiales que contengan pinturas tóxicas, plástico blando degradado o metales oxidados que podrían filtrarse al agua. Preparación del recipiente paso a paso. 1. Limpieza. Lávalo bien. Si era un envase de comida o pintura, asegúrate de que no quede grasa, restos o químicos. 2. Agujeros. Haz varios agujeros en la parte inferior. Esto evita que el agua se acumule y pudra las raíces. 3. Drenaje. Coloca una primera capa de piedras, trozos de ladrillo, carbón o cáscaras de huevo. Esto mejora el flujo del agua y evita saturaciones. 4. Tierra. Agrega una mezcla de tierra con compost y cubre la superficie con mulch. De este modo, el recipiente conserva humedad, regula temperatura y alimenta las raíces. ¿Por qué esto importa? Más allá de la planta. Cuando haces tus propios maceteros, no solo estás sembrando lechugas, estás rompiendo un paradigma. El de creer que necesitas más cosas para ser autosustentable. Estás diciéndole al sistema, no necesito comprar lo que ya tengo en mi basura. Estás devolviéndole dignidad al objeto que se iba a perder. Y a ti también. Porque cada maceta hecha a mano es un acto de reparación. No solo del plástico o del cartón, también de tu mirada, de tu estilo de vida, de tu relación con el consumo. Tipos de plantas según el recipiente: frascos de vidrio, ideales para aromáticas de raíz superficial. Cilantro, menta, orégano. Botellas plásticas verticales, perfectas para fresas, lechuga baby, espinaca. Baldes grandes, zanahoria baby, rabanitos, cebolla. Cajas de fruta. Cultivos de ciclo corto y frondoso. Albahaca, perejil, acelga. Zapateras colgantes, cebollines, lechugas, rúcula, flores comestibles. Y lo más importante, empieza con lo que tengas. La excusa más común es no tengo maceteros. Pero cada persona que mira bien su casa puede encontrar al menos 5 objetos que podrían transformarse en un recipiente de cultivo. No es falta de cosas, es falta de costumbre. Y cultivar es justo eso. Crear nuevas costumbres, nuevas formas de mirar, nuevas formas de vivir con menos, haciendo más. Capítulo 5. Tierra fértil. Sin compostera. Cómo crear vida en departamentos pequeños. Uno de los mayores desafíos de quienes vivimos en departamentos es la tierra. No la tierra como planeta, la tierra como suelo, como sustancia viva donde las raíces pueden expandirse, respirar, crecer. Y la verdad es que la mayoría de las veces, cuando conseguimos tierra, viene agotada, seca, muerta, sin lombrices, sin estructura, sin alma. Pero hay una buena noticia. Puedes crear tu propia tierra fértil, sin compostera, sin patio, sin espacio. Solo necesitas cambiar tu mirada sobre lo que consideras desperdicio. Porque lo que la ciudad llama basura, para una planta es una fiesta. ¿Por qué no necesitas una compostera para crear tierra fértil? Porque el compostaje clásico, ese que toma meses, requiere grandes volúmenes, volteos, temperaturas, no es el único camino. Existe otra forma, el compostaje lento, directo y en capas, también llamado compostaje en superficie o compostaje de maceta. Es discreto, sin olor, ideal para interiores, y lo mejor, alimenta a las plantas desde dentro del recipiente. ¿Cómo funciona el proceso de compostaje en maceta?
La lógica es simple. Tomas un recipiente de siembra, como los que creamos en capítulos anteriores, y en vez de llenarlo solo de tierra, lo llenas por capas. Así, primera capa, drenaje, piedras, carbón vegetal, trozos de cerámica o cáscaras de huevo. Segunda capa, materia seca, hojas secas, papel, cartón trozado. Tercera capa, materia húmeda, cáscaras de frutas, verduras, restos de café, infusiones, verduras marchitas. Cuarta capa, tierra común, la tierra que tengas a mano. Repite capas 2, 3 y 4 hasta llenar la maceta. Finaliza con una capa de mulch seco, como aprendimos a hacer antes. ¿Por qué esta técnica sí funciona en departamentos? Porque no genera olor si equilibras bien materia seca y húmeda. Se hace directamente donde sembrarás, no necesitas trasladar nada. Funciona en recipientes pequeños o medianos. Permite sembrar encima luego de unas semanas. Se adapta a tu rutina doméstica y transforma tu basura diaria en vida. ¿Qué pasa dentro de esa tierra durante las semanas siguientes? Un proceso lento pero mágico. Los microorganismos que están en la tierra, incluso en la más pobre, comienzan a digerir los residuos orgánicos. Y aunque no veas nada por fuera, por dentro hay una transformación silenciosa. Es como enterrar pequeñas ofrendas de fertilidad, que poco a poco se descomponen y liberan nutrientes. Es la alquimia de la vida, ocurriendo en una maceta. ¿Qué puedes agregar como materia orgánica para enriquecer esta tierra? Todo lo siguiente es seguro y útil. Cáscaras de frutas, menos cítricos en exceso. Verduras crudas, cáscaras de huevos secas y trituradas. Café usado y té, sin bolsitas plásticas. Hojas secas, papel sin tinta, servilletas sin grasa. Restos de plantas marchitas o podadas. ¿Qué no debes poner si no quieres problemas? Evita comida cocida, aceites, carnes, lácteos, arroz, fideos, pan, fermentan mal. Cítricos en exceso, bolsas de té con plástico, todo lo que se pudra rápido y pueda atraer insectos. Consejos prácticos para que funcione sin olor ni plagas. Siempre cubre los restos frescos con una capa de tierra o materia seca. No dejes residuos orgánicos expuestos al aire. Si hay mosquitas, añade más cartón seco y cierra con mulch. Rocía ocasionalmente con agua si está demasiado seco. No uses tierra con hongos visibles. La mezcla debe oler a bosque, no a basura. ¿Cuándo sembrar sobre esa tierra? Idealmente, espera 2 a 3 semanas desde la última capa con residuos frescos. Luego, puedes sembrar directamente lechugas, rúcula, perejil, albahaca, acelgas baby. Ellas disfrutan de ese suelo cargado de nutrientes lentos. Y cuando coseches, sabrás que esa planta vino de restos que en otro escenario habrías tirado a la basura. Crear tierra es crear autonomía. No tienes que ir al campo para hacer compost. No necesitas comprar tierra en sacos, ni tener lombrices rojas californianas. Lo que sí necesitas es una decisión, empezar a devolverle a la tierra lo que vino de ella. Cuando haces eso, ya no eres un consumidor, eres un ciclo. Capítulo 6. Sembrar en casa. Lo que nadie te dice sobre cultivar en macetas. Una vez que tienes la tierra lista, viva, rica en nutrientes, llega uno de los momentos más hermosos de este proceso, la siembra. Pero si creciste lejos de la tierra o en medio del cemento, quizás sientas que no sabes cómo hacerlo. Te prometo algo, sembrar no es un misterio. Es una danza suave entre tus manos, una semilla y una intención. Y en este capítulo te la voy a enseñar paso a paso. ¿Por qué es diferente sembrar en una maceta reciclada en vez de en el suelo? Porque en una maceta pequeña o reciclada, los recursos son limitados. La humedad se va más rápido. Las raíces no pueden extenderse como quieren. La tierra puede compactarse. Por eso, aquí cada decisión importa más. ¿Dónde colocas la planta? ¿Qué tan profundo siembras la semilla? ¿Cuánta luz recibe el recipiente? ¿Qué tan seguido riegas? Sembrar en casa es un acto de cuidado constante, no de abandono. Primero, ¿qué sí puedes sembrar fácilmente en casa? Verduras que se adaptan a espacios pequeños, ciclos cortos y tierra moderadamente fértil. Rúcula, cilantro, lechuga, baby perejil. Acelga, albahaca, rábano, cebollín. Espinaca pequeña. Todas estas plantas son nobles, resilientes y agradecidas. Les basta con un poco de atención diaria y una tierra que respire. Segundo, ¿cómo saber si tu maceta está lista para sembrar? Si ya aplicaste la técnica de capas con materia orgánica, revisa lo siguiente. La tierra no huele mal. Debe oler a bosque húmedo.
Los residuos ya están tapados con tierra, sin restos visibles frescos. Si esperaste 2 o 3 semanas desde la última capa orgánica, estás listo. La tierra está húmeda pero no encharcada. Tercero, ¿cómo sembrar correctamente en una maceta reciclada? Aquí te explico paso a paso. Afloja la capa superior de tierra con tus dedos, con suavidad. Haz una pequeña hendidura. Si siembras semillas, que sea poco profunda. Coloca las semillas, 2 o 3 por hueco. Luego podrás ralear. Cúbrelas con una fina capa de tierra, no más de 1 o 2 centímetros. Riega con suavidad, usando un pulverizador o un recipiente con pequeños agujeros. Coloca la maceta en un lugar con luz indirecta o sol suave. ¿Qué distancia dejar entre plantas si estás en una maceta pequeña? Aquí no hay espacio para sembrar en líneas como en una huerta rural. Pero sí puedes distribuir estratégicamente. Deja al menos 5 a 8 centímetros entre cada planta. Siembra en zigzag o en círculo, aprovechando mejor el espacio. Usa variedades baby que no ocupen tanto volumen. Cuarto, riego, luz y calor. El trío sagrado del cultivo interior. Riego. Mejor poco pero constante. Riega cuando la tierra esté seca al tacto. Luz. Al menos 4 a 6 horas de claridad al día. Si tienes poco sol, prioriza plantas de hoja. Calor. Ideal entre 15 y 25 grados. Si hace más frío, protege del viento y la humedad. Quinto, ¿cómo saber si todo va bien? Las señales de una planta sana: brotes verdes y erguidos, tierra con buen olor, ausencia de hongos visibles, crecimiento continuo, aunque lento, hojas sin manchas amarillas ni bordes secos. ¿Y si algo falla? Aprende de la maceta como quien aprende de un maestro. Si tus semillas no germinan, revisa. ¿La tierra estaba demasiado húmeda? ¿Hiciste los hoyos muy profundos? ¿Hacía frío en el ambiente? ¿Sembraste en tierra con residuos frescos? Todo eso puede solucionarse. Nadie nace sabiendo sembrar. Pero todo el mundo tiene manos para aprender. Ritual de siembra. Convertir lo cotidiano en acto sagrado. Si puedes, convierte este momento en un pequeño ritual. Respira profundo. Agradece a la semilla. Piensa en lo que quieres cultivar en tu vida, además de esa planta. Siembra con intención, porque no estás solo sembrando una hoja, estás sembrando una nueva forma de estar en el mundo. Capítulo 7. Cuidar tus plantas. Entender sus necesidades, para que ellas te alimenten. Una vez que siembras, comienza una relación. La semilla germina, la planta crece, y tú empiezas a observar, a ajustar, a intuir. Cuidar una planta comestible no es como cuidar una planta decorativa. Está hecha para vivir, darte algo y morir. Y ese ciclo breve requiere atención y comprensión. No existe el piloto automático en el cultivo, pero sí existe el instinto que se despierta cuando uno observa. ¿Qué necesita realmente una planta en tu departamento? Luz, no solo claridad. Luz solar directa, aunque sea 2 horas al día. Humedad equilibrada, sin charcos, pero nunca seco por completo. Tierra con vida, no basta con tierra negra del vivero. Debe tener nutrientes, respiración, espacio para crecer. No solo físico, sino un contenedor que no ahogue sus raíces. Atención amorosa, aunque no lo parezca, te lo hacen saber cuando algo anda mal. ¿Cómo sé si mi planta está feliz en su espacio reducido? Las hojas se abren hacia la luz. Hay crecimiento lento pero constante. No aparecen manchas extrañas ni hongos visibles. El color verde es intenso y las hojas tienen textura firme. Hay respuesta rápida al riego, hojas que se levantan o se hidratan al poco rato. Signos de alerta que no debes ignorar: hojas amarillas, exceso de agua o falta de nutrientes, bordes secos, sol directo excesivo o viento frío, tierra apelmazada, necesita ser aireada o cambiar de contenedor, manchas negras, puede haber hongos, necesita secarse más entre riegos, brotes muy largos y débiles, está buscando luz, no tiene suficiente. Riego consciente, ni mucho ni poco. No existe una fórmula exacta, pero sí principios. Riega cuando la tierra superficial esté seca, no cuando se vea húmeda. Usa el método del dedo. Entra 2 centímetros. Si está seco, riega. Evita los encharcamientos. Usa recipientes con agujeros de drenaje. Riega de a poco, deja que el agua baje y luego vuelve a echar un poco más si lo necesita. Luz, el nutriente invisible. Tu planta no solo necesita agua. Necesita energía solar para transformarla en alimento. Si estás en un departamento,
Considera esto. El mejor lugar es junto a una ventana orientada al norte o poniente. Si el sol entra solo una parte del día, mueve las macetas a esa zona. Gira las macetas cada 2 días para que no crezcan torcidas. Si no tienes sol directo, opta por plantas de hoja corta y ciclos rápidos. Rúcula, cilantro, espinaca. Nutrientes caseros que puedes dar sin gastar nada. Tu planta se alimenta de lo que tú le das. Y tú tienes mucho más de lo que crees. Agua de cocción de verduras, sin sal, enfriada. Aporta minerales. Infusión de cáscara de plátano. Rica en potasio, ideal para hojas. Cáscaras de huevo molidas. Calcio. Borra de café, nitrógeno. Agua de arroz, fermentada. Activa microorganismos en la tierra. Todo esto se aplica con moderación, una vez cada 10 a 15 días. Más no es mejor, menos pero constante, sí. Problemas comunes y soluciones creativas. Maceta muy pequeña, trasplanta a un recipiente más grande o improvisa uno con botella o caja. Poca luz, pon un espejo detrás de la planta para reflejar claridad. Plagas, mezcla agua con ajo o jabón natural y rocía las hojas. Planta marchita, cambia el lugar. A veces solo necesita otra corriente de aire o luz. Cuidar para recibir, una relación justa. La planta no te pide mucho, pero si le das ese poco con constancia, ella te da alimento, oxígeno, color, paz. El cuidado diario no es una carga, es un ritual, un reencuentro con la paciencia, un retorno a lo simple, y una prueba de que en un espacio pequeño también puedes nutrirte a ti mismo con lo que cuidas. Capítulo 8. Escuchar a tus plantas. Adaptar el ritmo del hogar al ritmo del cultivo. Ninguna planta crece apurada. Ninguna semilla obedece un calendario estricto. El crecimiento es silencio, espera, transformación. Y si tú quieres cultivar alimentos en tu hogar, tienes que aprender a escuchar el lenguaje de los brotes, de la luz, de la tierra húmeda. Cuidar no es imponer, es acompañar. Y para acompañar hay que mirar más allá del día a día. Entender cuándo una planta necesita más agua o más sombra, cuándo sufre por frío o por sol intenso, cuándo florece o cuándo se rinde. Es un ritmo que no sigue relojes ni alarmas, sino las condiciones de vida de ese microecosistema que estás formando en casa. Las plantas tienen ciclos, tu casa también debe tenerlos. El ritmo natural de las plantas no se acelera con ansiedad. Hay momentos de germinar, momentos de crecer, momentos de detenerse, momentos de dar fruto. Si vives en un departamento, es fácil olvidar que las estaciones cambian incluso dentro de un mismo hogar. En verano, tus plantas se secarán más rápido. En invierno, crecerán más lento. En otoño, tal vez pierdan hojas. En primavera, germinarán casi sin esfuerzo. Pero eso no depende de ti. Tu tarea es mirar, anotar, comparar. Tener una pequeña bitácora puede ayudarte. Día en que sembraste, días con más luz o menos, respuestas al riego, cambios de color en hojas. Ritmo lento, fracaso. Hay un error común, pensar que si algo no crece rápido, está mal. Pero en la naturaleza, lo lento suele ser lo más fuerte. Una planta que crece sin prisa está construyendo raíces sólidas. Una semilla que demora en brotar tal vez esté esperando la humedad justa. Un tomate que tarda en madurar está almacenando sabor. Tener un huerto en casa te obliga a bajar el ritmo. Y eso no es un obstáculo, es una medicina. ¿Cómo adaptar tu rutina al cuidado de las plantas? No necesitas volverte esclavo del riego. Solo necesitas observar patrones. ¿Tu casa es más calurosa por la tarde? Tal vez sea mejor regar a esa hora. ¿La luz entra fuerte por la mañana? Coloca ahí las plantas que más la necesitan. ¿Sueles olvidar el riego? Deja un cuaderno o una piedra al lado de la planta como recordatorio. ¿Tienes poco tiempo? Agrupa todas tus macetas en un solo rincón con luz para que el cuidado sea más fácil. Cultivar no requiere perfección, sino constancia imperfecta. Riego, luz, observación. Pequeños actos que se vuelven rutina con el tiempo. Tu hogar cambia y tu huerta también debe cambiar. El entorno donde viven tus plantas es vivo y cambiante. Una cortina que antes daba sombra puede ahora dejar pasar demasiada luz. Una ventana antes tibia puede volverse gélida en invierno. No temas mover las plantas. No temas podarlas. No temas cambiar el espacio según lo que ellas necesiten. Tener plantas comestibles en casa no es decorar. Es tener seres vivos que, como tú, se ven afectados por lo que pasa afuera y adentro.
Aprender el lenguaje de la planta. Hay señales suaves que puedes aprender a reconocer. Una hoja curvada hacia abajo puede significar estrés hídrico. Una planta que se estira mucho sin ensanchar sus hojas está diciendo, me falta luz. Hojas con manchas traslúcidas suelen hablar de frío repentino. Una planta que no florece es posible que esté pidiendo más nutrientes o más espacio. No hay una aplicación que lo traduzca. Hay que mirar, intuir y adaptar. Y cada vez que lo haces, te vuelves parte del sistema. Adaptarte tú para que las plantas te den alimento. Sembrar no es solo poner una semilla en tierra. Es aceptar que habrá días sin cambios, semanas en que la planta parece estancada, y momentos en que todo explota en verde y te sientes parte de algo más grande. Si logras adaptar tus hábitos a esos tiempos, si no fuerzas, si no te frustras, si dejas que sea lo que tiene que ser, entonces verás cómo cada hoja, cada brote, cada flor, es también una señal de que tú también estás creciendo. Capítulo 9. Cerrar el ciclo. De la cocina al cultivo y de vuelta a la mesa. Todo empieza con una cáscara, un resto, un pedacito de zanahoria, una hoja de lechuga, un tallo de cilantro. Residuos que antes botabas sin mirar, pero ahora, con conciencia, se convierten en la base de algo mucho más grande, un ecosistema circular en tu propio departamento. La cocina no es el final, es el principio. En la mayoría de los hogares urbanos, la cocina es vista como el último paso del ciclo. Preparamos alimentos, comemos y luego tiramos los restos. Pero en la lógica de la permacultura y del cultivo en casa, la cocina no es el final del camino, es el comienzo de uno nuevo. Cada vez que cocinas algo vegetal, estás generando materia orgánica valiosa. Cáscaras, corazones de manzana, hojas externas de col, puntas de zanahoria, restos de hierbas. Todos esos elementos son ingredientes de vida para tu huerta. Volver restos en nutrientes. Existen muchas formas de transformar los residuos en alimento para tus plantas, incluso si vives en un departamento pequeño. Secado al sol y triturado. Puedes colocar cáscaras de plátano, cáscaras de huevo, restos de té o borra de café en una bandeja y dejarlos secar. Luego los trituras y los usas como polvo nutritivo en el sustrato. Infusiones orgánicas. Poner cáscaras en agua, como la de plátano, papa o ajo, y dejar reposar 1 o 2 días. Esa agua luego se usa para regar. Compostaje en frascos o botellas. Puedes iniciar un mini compost en un frasco cerrado, agregando capas de restos vegetales, tierra y un poco de papel. Fermentación casera, bokashi. Incluso puedes fermentar la materia orgánica para potenciar su efecto, usando melaza y salvado. Nada se pierde si sabes mirar con ojos circulares. Todo vuelve a ser parte del ciclo. De esos nutrientes nace alimento nuevo, una vez devueltos a la tierra o al sustrato en macetas. Esos restos permiten que la vida se sostenga. El tomate que pelaste alimenta la tierra que da otro tomate. El cilantro que cortaste le da energía al que está germinando. El agua del arroz que herviste fortalece la raíz del pimiento. Todo regresa. Y tú, que antes solo consumías, ahora participas del ciclo. Cuando tu comida también es siembra, imagina esto. Estás cocinando una sopa con verduras cultivadas por ti. Mientras cocinas, separas restos que irán al compost o a una nueva maceta. Y cuando te sientas a comer, sabes que no estás acabando nada. Estás continuando el ciclo, y eso cambia la forma en que te alimentas. Ya no comes solo por llenar el estómago. Comes con conciencia de tu entorno, sabiendo que lo que sale de tu cocina vuelve a entrar en tu tierra, y así te cuida de nuevo. El círculo perfecto, incluso en espacios pequeños. Mucha gente cree que este tipo de prácticas solo se pueden hacer en una parcela. Pero tú ya lo estás haciendo en un rincón de tu departamento. Tu cocina es tu laboratorio, tus macetas, tu jardín comestible, tu compostera pequeña, tu fábrica de suelo, y tu mesa, el altar donde vuelve todo lo que cuidaste. Y no se trata de tener resultados perfectos, sino de transformar el modo en que entiendes tus residuos. Pequeñas acciones que lo cierran todo. Para cerrar ese ciclo de forma efectiva, puedes integrar estas rutinas. Dejar un recipiente permanente en tu cocina solo para restos vegetales. Tener a mano una tijera o cuchillo pequeño para cortar en trozos lo que irá al compost. Reservar una botella plástica para hacer lixiviado líquido con esos restos. Tener etiquetas de fechas en tus macetas para saber cuándo aplicaste qué. Usar recipientes transparentes para ver cómo evoluciona el desecho hacia abono.
Todo esto puede parecer mínimo, pero con el tiempo se vuelve un ecosistema viviente en tu hogar. Desde tu casa, regenerando el mundo. Lo que haces en tu departamento puede parecer pequeño, pero si tú cierras ese ciclo, y tu vecino también, y tus amistades comienzan a hacerlo, entonces ya no estamos hablando de un acto simbólico. Estamos hablando de una práctica revolucionaria. Una forma de vida que no depende del mercado, ni de insumos caros, ni de grandes extensiones de tierra. Solo de mirar de otra forma tus restos. Solo de permitir que la vida vuelva a empezar desde lo que antes votabas. Y en ese gesto, tú también cambias. Tu conciencia se transforma. Tu alimentación se vuelve sagrada. Y tu casa, un pequeño planeta. Capítulo 10. Vivir permacultura. Crear un ecosistema personal que nunca se detiene. Imagina por un momento que tu departamento no es solo un lugar donde vives. Imagina que es un organismo, un ecosistema en miniatura. Un espacio que respira contigo, que transforma tus restos en alimento, tu intención en abundancia y tus errores en aprendizajes. Esto es vivir la permacultura desde adentro. Tu hogar ya no es solo una casa, es un sistema vivo, has aprendido a mirar distinto. Ya no ves basura, ves recursos. Ya no ves espacio limitado, ves posibilidades. Donde antes había solo macetas, ahora hay ciclos integrados. Materia orgánica que alimenta plantas, plantas que alimentan personas, personas que devuelven cuidados, y cuidados que regeneran la tierra, aunque sea una tierra en maceta. Vivir permacultura en un departamento no es una versión menor de la autosuficiencia, es su expresión más íntima y personal. Todo está conectado, y tú eres el puente. Tu cocina ya no es solo para cocinar, es el inicio del ciclo. Tu balcón ya no es solo para airearse, es una zona de cultivo. Tu patio interior ya no es solo un rincón olvidado, es un refugio para lombrices, hongos, hojas y silencios. Y tú eres la cuidador de ese sistema. No como quien controla todo, sino como quien escucha y adapta. Vivir permacultura es estar al servicio de la vida que te rodea. No se trata de perfección, sino de dirección. Habrá días en que tus plantas se marchiten. Días en que el compost huela mal. Momentos en que no logres germinar nada. Pero incluso eso es parte del sistema. La permacultura no trata de evitar el error, sino de aprender del error para rediseñar con más sabiduría. Cuando aceptas que el fallo es parte del flujo, empiezas a crear con paciencia y confianza. Tu propio ritmo, tu propio diseño. No hay una única forma de hacer permacultura. Hay principios, sí, pero el cómo los vives depende de ti. Tal vez cultivas en vertical porque no tienes ventanas amplias. Quizás haces mulch con papel viejo porque no generas tantos restos orgánicos. O reciclas frascos de vidrio como mini invernaderos. Eso es diseño, eso es creatividad, eso es adaptabilidad, y es la esencia de lo que estás construyendo, un ecosistema a tu medida. Recuerda lo que has construido, paso a paso. Si miras atrás, verás cuánto has hecho. Separaste los residuos, creaste tierra con lo que antes botabas, sembraste. Aprendiste a leer señales, cuidaste y finalmente alimentaste tu cuerpo y tu conciencia con lo que cultivaste. Eso no es poco, eso es revolucionario. En una cultura que lo quiere todo inmediato, tú elegiste el ritmo lento, pero profundo. El cambio comienza contigo y se expande. Cuando alguien entre a tu casa y vea tus macetas con lechugas creciendo, quizás no diga nada, pero algo en ellos va a cambiar. Verán que es posible. Que no hace falta una hectárea para vivir conectado a la tierra, que el futuro sustentable puede comenzar en una cocina de 5 metros cuadrados, un espacio que nutre, enseña y renueva. La permacultura en casa no solo cultiva comida, cultiva humildad, cultiva presencia, cultiva regeneración. Es como un maestro silencioso que te muestra que todo lo que necesitas está más cerca de lo que creías. Solo hacía falta mirar con otros ojos. Esto no termina aquí. Es solo el principio. Ahora que llegaste hasta aquí, puedes parar un momento, respirar, mirar tu casa, tu balcón, tu cocina, y reconocer que estás viviendo algo que cambia la forma en que habitas el mundo. No necesitas grandes herramientas, solo necesitas seguir, observar, respetar y actuar en coherencia. Un departamento que cultiva vida es un acto político, espiritual y cotidiano. Has creado algo poderoso.
un ecosistema regenerativo en el corazón de la ciudad, una célula de resistencia tranquila, una práctica diaria que poco a poco transforma la cultura del descarte en cultura del cuidado. Y esa transformación, aunque empiece pequeña, ya está en marcha. Porque tu casa ya no es solo tuya, ahora es también un pequeño pulmón verde para el planeta. Y eso sí que es vivir permacultura.